Primero que nada, se preparó la salsa, ya que esta tomó un tiempo de reposo de 2 horas. Los ingredientes que se utilizaron fueron media taza de mayonesa hecha en casa, un cuarto de taza de catsup, media cucharadita de sal de ajo, media cucharada de salsa Worcestershire y media cucharada de pimienta negra. Se combinaron todos los ingredientes en un bowl y se mezclaron hasta crear una mezcla homogénea. Una vez que se mezclaron todos los ingredientes, se dejaron reposar en el refrigerador, como ya dije, 2 horas. Después de haber terminado la salsa, se empezó a hacer la masa para el pan de hamburguesa. Se utilizaron 100 gramos de polish que se preparó con 2 días de anticipación, 500 gramos de harina, 60 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura, 8 gramos de sal, 5 mililitros de vainilla, 250 mililitros de agua y 50 gramos de mantequilla. Se mezcló el agua, la mitad de la vainilla, la mitad del azúcar y la levadura en un contenedor que se revolvió todo para crear una mezcla casi homogénea, ya que esta mezcla se hizo sin deshacer los grumos de la levadura y se dejó a un lado para fermentar. Se puso la harina y se le formó un volcán en medio, en el cual se le puso el polish, lo que quedó del azúcar alrededor de la harina y de un poco en medio, la sal también alrededor y lo que quedó de la esencia de vainilla. Después empezaron a mezclar los ingredientes con una palita y poco a poco se le incorporó el agua con la levadura. Se empezó a amasar. Entonces aquí es cuando se le empezó a agregar la mantequilla para poder amasarlo todo e incorporarlo extremadamente bien. Después de que la masa llegara al punto de ventana, se porcionó cada pedazo en 60 gramos. Estos después se hicieron bolita y se pusieron en una charola. Con un tenedor se hicieron 2 perforaciones. Se cubrieron y se llevaron al horno en forma de breadproof por 1 hora y media. Mientras se fermentaron los panes, empecé a cortar el pavo en piezas pequeñas como se muestra en la pantalla. Después las llevé al procesador para poder hacer carne molida de pavo. Estas se sazonaron con sal y pimienta y se dejaron reposar. Cuando esto estaba pasando, se rallaron los 2 quesos, se combinaron y se extendieron en una charola en forma de círculo. A esto los panes ya habían pasado 1 hora fermentándose, entonces batí el huevo y los embalsamé. Como a los panes todavía les faltaba media hora para terminar su fermentación, empecé a hacer mi guarnición. En un bol combiné 1 1/4 de tazas de harina de maíz, 3/4 de taza de harina de trigo, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, media cucharadita de baking soda, 1 cucharadita de sal kosher y media cucharadita de paprika. Se mezclaron hasta que todos los ingredientes estuvieran bien incorporados. En otro bowl se combinaron los 2 huevos y el buttermilk que se preparó en casa y se mezclaron hasta que se hizo una mezcla homogénea. Gentilmente se incorporaron los ingredientes líquidos en los secos hasta que se hizo una mezcla con grumos y se dejó descansar. Después de 10 minutos se incorporaron el chile picado, la zanahoria y la taza de elotes. Después con una cuchara mediana se agarró una porción de la masa y se hicieron bolitas. Se untaron en panko y se dejaron a un lado. Para esto los panes ya habían acabado su fermentación. Se sacaron de donde estaban y se llevaron a hornear por 18 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Mientras se horneaban los panes se calentó el aceite a 350 grados Fahrenheit y una vez calientes se agregaron las bolitas de maíz y se dejaron cocer de 5 a 7 minutos hasta que estuvieron doradas y crujientes. Mientras se freían las bolitas de maíz, también se le puso mantequilla y aceite a una cazuela, en el cual cuando ya estuvo caliente se puso la carne de pavo. Movió hasta que llegó a una temperatura de 64 grados centígrados, la cual como se ve en el termómetro se sostuvo ahí por un rato. Justamente cuando salieron las carnes de pavo, también salieron las bolitas y los panes. Por ende, era momento de empezar a emplatar. El emplatado fue el pan, la salsa para la hamburguesa, la lechuga, el germinado de alfalfa, la carne de pavo, el queso y el pan también embarrado con un poquito de salsa. Más después de unos arreglos se decidió que el queso iba después de la lechuga y la guarnición iba en forma de pirámide. Así, este fue el resultado final. Cabe recalcar que esta receta no hubiera sido posible si no hubiera sido por la receta del pan de hamburguesas del chef Germán Alberto Contreras.